La energía hidroeléctrica y el riego, en este caso, son factores determinantes básicos del progreso de cualquier país del mundo. Es decir, en el progreso general de los pueblos americanos y en la utilización de una de sus fuentes fundamentales para desarrollar su economía, es indudable que nosotros en Argentina hemos cometido involuntariamente, por supuesto, omisiones que en esta hora tenemos el deber de actualizar nuestra responsabilidad y de ganar el tiempo perdido. 28 de junio de 1966. El terror que había nacido en la Plaza de Mayo en junio del 55 borró de la escena política a los que no tenían ni protagonismo ni militancia en partidos, sindicatos o agrupaciones estudiantiles. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. La versión del bombardeo de Plaza de Mayo de la Revolución Libertadora. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa, amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. La maniobra que se gesta queda en evidencia. Anticipándose a la llegada de los primeros contingentes de la masa laboriosa, los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada, donde suponen constituido al dictador. Las bombas y la metralla, casi 400 cadáveres y más de 1000 heridos, convirtieron en espectadores de los fusilamientos del 56 y del plan de conmoción interna de Frondizi a millones de argentinos. La violencia institucional que derrocó al primer peronismo para luego convertirse en terrorismo de Estado los convenció de ser los despojos de un ejército derrotado. Sí, adelante, Laucheta. Estoy con los miembros de la misión comercial japonesa. Llamando automóvil de Tortuguita. Un momento, Tortuguita. Adelante, Laucheta. Bien, señores de la misión comercial japonesa, ¿qué les impresionó más en nuestro país? La revista dislocada. De Oriente hemos llegado, chiribín, chiribín, chin, chin, y aquí hemos encontrado a un chino mandarín. ¿Un chino mandarín dónde? En la Casa Rosada, chiribín, chiribín, chin, chin, y estuvo con Ilía del principio hasta el fin. ¿Y quién era ese chino? Cuando nos despedimos, chiribín, chiribín, chin, chin, nos dijo: no soy chino, soy el doctor Balvin. Nos dijo: no soy chino, soy el doctor Balvin. Llamando automóvil de Tortuguita. Atento, televisloque, aquí llamando a Puesto Peperina. Un momento, Tortuguita. Adelante usted, Peperina. Aquí estoy cerca de la casa de té de Peperina de la Luna de Octubre. ¿Qué hay, una conferencia en el más alto nivel? Creo que no, porque participa el doctor Perete, escuchemos. Don Arturo, es urgente modernizar los medios de transportes. ¿Qué, ya se piensa ir, Perete? No, todavía no. Lo digo porque la gente viaja muy incómoda en los colectivos. Eso nos sirve de propaganda, mijo. ¿Cómo de propaganda si los pasajeros de los colectivos viajan agarrándose con 4 manos? Y bueno, así se convence que con este gobierno todo el mundo va prendido. Ay, 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 canta y no llores. Cómo me gustan las canciones de México. ¿Por qué, don Arturo? Allá parece que hay de todo. A propósito, hay que ir pensando en el año 67, ¿eh? Si perdemos las próximas elecciones, ¿dónde iremos a parar? Y a Madrid como todos. Pero no se preocupe, Perete. Tengo asegurado el triunfo radical en las 11 principales provincias. ¿Qué? ¿Firmó un pacto Nada de eso. ¿Sabe quiénes serán mis candidatos a gobernadores en esas 11 provincias? No. Escuche, doctor. Roma, Silveri, Marzolini. Simeone, Ratini, Orlando. Grillo, Menéndez, Rojas, Silveira y González. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes esta idea? ¿Sabe cómo hubiéramos pasado el trapo el 14 de marzo, no? 28 de junio de 1966.
aquella fría mañana de invierno, el general de división Julio Rodolfo Alzogaray, el jefe de la Casa Militar, brigadier Rodolfo Pío Otero, y el coronel Luis Perlinger marcharon al frente de un grupo de oficiales que se presentaron en el despacho presidencial. Le solicitaron a Arturo Humberto Ilia que se retire de la Casa de Gobierno. Le aseguraron en todo momento su integridad física a cambio de aceptar el golpe sin ningún tipo de resistencia. Se habla de cambio de estructuras, se habla de nuevos tiempos y se habla de revoluciones. Nosotros creemos que sí, que existen nuevos tiempos, pero los nuevos tiempos hay que analizarlos y el sentido revolucionario también hay que ubicarlo, y la transformación de la sociedad también debemos tener una muy clara seguridad de lo que ella significa para no errar. ¿Qué es la revolución de nuestra época? La revolución de nuestra época significa la incorporación al uso de la sociedad de todos los nuevos descubrimientos que el ser humano, de una manera deslumbrante, está realizando en el mundo. Descubrimientos técnicos, descubrimientos científicos, que transforman la vida social y que ponen al alcance del ser humano una serie de elementos imprevistos y que despiertan al mismo tiempo en toda la humanidad y sobre todo en la gente joven, despiertan estos hechos y estos acontecimientos un futuro que, si puede ser complicado, no deja de ser maravilloso. 28 de junio de 1966. Los efectivos policiales ingresaron a la Casa Rosada con pistolas lanzagases y las tropas del ejército rodearon la sede presidencial. Perlinger volvió a solicitarle al presidente que se retire, porque de lo contrario no podía garantizar la seguridad de todas las personas que lo acompañaban. Ante esta situación, Ilia optó por dejar el lugar. Rodeado por sus colaboradores, bajó por la escalera hasta la planta baja, cruzó por la entrada principal y se dirigió a la calle. La leyenda contó que el expresidente paró un taxi, una especie de postal de una supuesta soledad en el peor momento de su carrera política, y que después se dirigió a la casa de su hermano en Martínez. En realidad, subió al asiento trasero de un Rambler y, acompañado por un grupo de colaboradores, salió para el norte del Gran Buenos Aires. Estábamos deslumbrados con el general Onganía. Coronel Horacio Ballester. En esa época también en Brasil se había producido una revolución militar que industrializó al país. Entonces nosotros acá, los oficiales jóvenes, pensábamos, pero ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con este señor que hasta los humoristas lo pintan como una tortuga, lo ponen como una paloma arriba del brazo? Si tenemos un general de la calidad de Onganía que puede llevar a la Argentina a una posición similar a la que está ocurriendo en Brasil en este momento. Y así fue como nos largamos a preparar el golpe contra Ilia. Al día siguiente asumió el general Onganía. Fue el primero de los 3 dictadores de la Revolución Argentina. Por todo ello, en este trascendental e histórico acto, la Junta Revolucionaria, constituida por los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas de la Patria, ha resuelto: el mayor Camps, primero, anunciando el comienzo de la Revolución Argentina, destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias. Segundo, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Tercero, separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. Cuarto, designar de inmediato a los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia
y al Procurador General de la Nación. Quinto, disolver todos los partidos políticos del país. Sexto, poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. Séptimo, fijar los objetivos políticos de la nación, fines revolucionarios. Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación, anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor Teniente General don Juan Carlos Onganía, quien prestará... Hemos llegado a la Revolución Argentina General Juan Carlos Onganía, con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado. Funes, el memorioso, 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 memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. Nació en Pergamino, Buenos Aires, el 4 de agosto de 1900. Afiliado a la Unión Cívica Radical desde 1918. Llegó a Cruz del Eje en el 29 como médico ferroviario, después de ofrecerle sus servicios a Hipólito Yrigoyen. Y nosotros, que no gobernamos defendiendo ningún privilegio, que no gobernamos para sectores y parcialidades, sino que gobernamos para esta gran mayoría del pueblo argentino que quiere sentir y que quiere convencerse y debe estar convencido de que su seguridad de futuro depende de esta manera en que todos amalgamemos esfuerzos, el gobierno y el pueblo, será la tarea benefactora y útil para que la República pueda seguir marchando en paz y en progreso. Arturo Humberto Ilia hizo mucho más de lo que dice la historia, pero mucho menos de lo que había soñado. Capítulo 1. Defiendan la ley. Defiendan la ley. Defiendan la Constitución. Defiendan la libertad. No se equivoque nunca el pueblo. Las experiencias que hemos pasado nos indica que a cada uno nos cabe una responsabilidad y ninguno podemos eludir esta responsabilidad. Cada uno en su puesto debe saber cumplir con su deber para con la patria, para que no ocurran jamás acá en la República desavenencias que significan el atraso y significa retrogradar a épocas ya definitivamente superadas por la República. Vicegobernador de Córdoba entre 1940 y 1943. Presidente de la Nación entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966. Murió en la capital cordobesa el 18 de enero de 1983. El futuro del peronismo dividía a los militares argentinos desde aquel intento golpista de 1951. En lo concreto, queremos saber si usted va a ser de la partida. No creo que tendrá las condiciones. Eso vino a decirme. En un golpe militar es difícil predecir el resultado. Lo que cuenta es la decisión de vencer. Acláreme. Diálogo Leonardi Menéndez. ¿Usted cómo cree vence? En la película Eva Perón. ¿Qué piensa hacer? Derogar la Constitución del 49, reimplantarla del 53, destruir todo el aparato peronista, aniquilar ese régimen de matones, corruptos. ¿A qué llama el régimen peronista? Usted lo sabe bien. A la censura, al cierre de los diarios independientes, a la delación, a la insolencia de la plebe y a las torturas. ¿O necesito decirle que la policía peronista tortura? No, estoy al tanto de eso. Usted sabe que yo odio a Perón y a su régimen.
Pero no puedo estar de acuerdo con usted. ¿Cómo? Hay que derrocar al régimen peronista. Pero hay que mantener sus medidas sociales. Medidas sociales. Todas fueron producto de la más descarada demagogia. No se puede retroceder. Lo que el peronismo hizo en el terreno social debe ser mantenido. Si no, el país no se arregla. El país no se arregla si dejamos en pie una sola de las medidas que el peronismo implantó. No es así. Todos queremos derrocar al régimen peronista. Pero usted lo quiere reemplazar con otra dictadura. Rencorosa y vengativa. Yo no. Lo siento mucho. Pero no puedo acompañarlo. Buenas tardes. Peronista de mierda. Con la Revolución Libertadora dieron un paso al frente los militares liberales y los nacionalistas católicos se guardaron por un tiempo en los cuarteles. Paraná, Entre Ríos. Durante su visita a la provincia, el general Aramburu habla al pueblo de la capital entrerriana. La multitud aplaude sus conceptos fundamentales. Finalizada la concentración, el primer magistrado se dirige a presenciar el desfile de efectivos militares. El vicepresidente de la Nación, contraalmirante Rojas, visita en Jujuy la central hidroeléctrica de Reyes, procurando completar un panorama total sobre las posibilidades energéticas del país. La producción anual de esta central se estima en 30 millones de kilovatios hora, índice elocuente de su importancia. Para informarse personalmente del enorme esfuerzo que significa el funcionamiento y la labor que se desarrolla en los altos hornos de Zapla, el contraalmirante Rojas se pone en contacto con el empeño laborioso de los hombres que realizan una tarea que honra al país. Pero después del derrocamiento de Frondizi, los que pensaban que era posible armar un nuevo país con el justicialismo sin Perón, volvieron a la carga para pelear por el poder. En este momento yo calculo que debe haber unas 30 o 40 revoluciones en marcha. Fíjese, yo Tato Bores, esta mañana he recibido Tato siempre en domingo, millones de invitaciones. Fíjese esto, dice: los revolucionarios del oeste saludan a usted y familia y lo invitan a concurrir a la revolución que se realizará el próximo sábado a las 18 horas. Por favor, rogamos el mayor secreto. Vean esta otra. Ciudadanos, ponemos en su conocimiento que nuestras fuerzas ya están listas para la revolución que hemos organizado para el jueves a las 4 de la tarde. Rogamos a usted sea puntual, no sea que nuestro movimiento fracase por falta de número. Miren esta otra. Señor Tato Bores, confidencial. Los abajo firmantes invitan a usted a participar en nuestra Revolución Party a celebrarse en fecha próxima. Como sabemos que usted tiene muchas ocupaciones y dispone de poco tiempo libre para revoluciones, le rogamos nos diga qué día le conviene y a qué hora, así nosotros nos adaptaremos a su comodidad. Los saludan atentamente, siguen 50 firmas. Acá tengo una muy interesante. Comunicamos a usted que el miércoles por la mañana saldrá de Plaza Italia un pelotón revolucionario que avanzará por la avenida Santa Fe hasta Florida, por Florida hasta Avenida de Mayo y por la avenida hasta la Casa de Gobierno. El viaje se hará en bañadera. Solicite su boleto gratis en la sede central del Comando Revolucionario. Postdata: si llueve, no. La vigencia de la democracia en el mundo en tiempos de José María Guido no se funda, pues, en razones de conveniencia o de oportunidad. Los dos bandos jugaron a la guerra por las calles de Buenos Aires. Se diferenciaron con la terminología empleada históricamente en el estudio de la ciencia militar. De un lado, los azules. En este caso, los legalistas, los supuestos amantes de la Constitución, los que querían abrirle las puertas al peronismo, y del otro, los colorados, los que se aferraban a perpetuar la dictadura hasta nuevo aviso. Después, a la hora de terminar con Ilia, los dos fueron exactamente lo mismo. En septiembre del 62, que ahí el enfrentamiento fue duro, digamos, hubo Coronel Horacio Ballester, incluso el empleo de las armas, y ahí triunfamos, digamos, los institucionalistas. El 22 de septiembre de ese año,
La Fuerza Aérea bombardeó una concentración colorada en San Antonio de Padua y ambos bandos se enfrentaron en Plaza Constitución y en los parques Chacabuco y Avellaneda. Bueno, menos mal que hoy es día 30 y se termina el mes. Yo quisiera saber quién hizo correr la voz de que agosto es un mes insalubre. Al contrario, septiembre es el mes peligroso. Hemos tenido revolución el 6 de septiembre, y el 16 de septiembre, y el 21 de septiembre. Y yo le voy a contar cómo fue la papa, porque estoy muy bien informado. Resulta que todo empezó de una forma inocente, con la operación Panfleto. ¿Usted se acuerda hace 15 días con una racha de volantes, memorándum y comunicados que daba miedo? Usted se metía en la casa de gobierno de Dios Libre y Guarde y le llovían los comunicados anónimos. Y usted iba al Palacio de Justicia y los memorándum volaban. Y se metía en el Ministerio de Guerra y los panfletos eran lluvia. Y no me van a negar que este es un sistema mucho más elegante que agarrarse a los gritos a patadas a cada rato. Por eso pienso que las potencias europeas tendrían que adoptar este sistema, que es mucho más, menos peligroso, el de tirar panfletos, que el de tirar bombas y cohetes, ¿no es cierto? En una futura guerra usted se puede imaginar todos los combatientes con la mochila llena de papelitos y tirándoselo de trinchera a trinchera como en el corso de la serpentina. Sería mucho más agradable, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a lo nuestro. El sábado por la mañana, que el famoso sábado por la mañanita, cuando salí de casa me recomendaron que al volver pasara por una frutería y comprara granadas. Y si pasaba por una confitería, que trajera bombas y cañoncitos, si estaban frescos. ¿Para qué me lo habrán dicho? Aquel día hubo reparto a domicilio. Yo andaba por Plaza Constitución, había un grupo de civiles que estaban preparando un golpe estratégico. Se metieron en una joyería y se llevaron 450 relojes. Yo le dije al tipo, ¿pero qué hace? No sabe lo que pasa, queremos saber con exactitud la hora que va a comenzar el movimiento. Y otro tipo se metieron en una armería y se llevaron 500 máquinas de afeitar, era material imprescindible. Y otro grupo de civiles se metió en una casa de música y se llevaron violines, guitarras, y no pudieron sacar un piano de cola porque no pasaba por la puerta, ¿comprende? Evidentemente evidenciaron un gran espíritu de lucha. De inmediato me fui corriendo para casa para seguir por radio los acontecimientos en marcha. ¿Y qué marchas? Tantas marchas que en casa caminábamos todos marcando el paso, Los azules, los hombres de Onganía, emitieron una serie de mensajes soñando con un ejército unido y disciplinado al servicio del futuro gobierno constitucional. El más importante fue el comunicado 150, redactado por Mariano Grondona. El texto, conocido el 18 de septiembre, decía: las fuerzas rebeldes de Campo de Mayo exigen la realización de elecciones mediante un régimen que asegure a todos los sectores la participación en la vida nacional, que impida que alguno de ellos obtengan por medio de métodos electorales que no responden a la realidad del país el monopolio artificial de la vida política y que asegure la imposibilidad del retorno a épocas ya superadas. Nos guste o no, perfecto o imperfecto, el comicio nos dará la salida. José María Guido. La única salida. Por eso me aferro a él. Por eso las Fuerzas Armadas respaldan con vigor máximo y supremo su decisión, que el pueblo pueda votar. Y tan es así que bastará detenerse un instante en releer un párrafo del boletín número 17 del comandante en jefe del ejército para salir de toda confusión. Si se suspende la vigencia de la Constitución y la ley en nombre de la verdad, la honradez y el patriotismo, y si se fracasa una y otra vez, se conmueven los cimientos mismos de la República y la fe de los ciudadanos. La vuelta a la Constitución y la ley es entonces primordial. Este es el clamor, y no otro. El Comando Colorado se rindió y José María Guido designó al general Onganía como nuevo titular del ejército. A comienzos de abril, el comunicado número 200 ratificó el llamado a elecciones y paralelamente la terminante oposición al retorno del régimen peronista y a todo totalitarismo y extremismo.
Volviendo a la Constitución y a la ley, vamos a combatir más eficazmente la inmoralidad. Digo combatir y no suprimir la inmoralidad, porque solo en una Arcadia moral no habría inmorales. Los países de Europa, después de la guerra y como producto de ella, cayeron en un primer momento en una profunda amnesia moral. Pillaje, bolsa negra, transacciones espurias, todo se consumió. Cuando esos grandes países salieron de sus crisis y reconstruyeron su vida económica y social, la inmoralidad generalizada desapareció. Habían desaparecido las condiciones. Yo tengo varias ideas para una forma democrática y sencilla. Sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Tato Bores. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, el premio mayor el gordo, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputados, bolilla concejales, bolilla embajador, bolilla intendente, bolilla jefe de policía, bolilla qué sé yo, director de cultura, y se van llenando todos los cargos, hasta que se termina. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromarse, ¿no es cierto? Esta fue la antesala de las elecciones del 7 de julio de 1963, las que, por encima del triunfo azul, se desarrollaron por segunda vez consecutiva con el peronismo proscripto. Las Fuerzas Armadas no viven en colisión con el ámbito civil. José María Guido. Ellas, organizadoras del país en sus balbuceos, saben también que nada es válido sin consentimiento, orden, respeto y jerarquía. Este es otro elemento de juicio que se suma positivamente al retorno a la Constitución. Le tocará, pues, ahora al hombre común decidir su futuro y el de la nación. Serán los dirigentes responsables quienes se sometan a la prueba de transformarse en conductores de y para la democracia. No estamos ante una convocatoria electoral más. Estamos ante una definición. Bastaría pensar quiénes se oponen al comicio para aferrarse más que nunca a él. Son los sectores sin posibilidad democrática de gobierno, desprestigiados por su insensibilidad y su carencia de sentido social, que poseídos por la soberbia no se resignan a su destino. Derrotados siempre, parece que quisieran el fracaso de la República. El comicio es democracia y es la tumba de esos agitadores permanentes. Lo saben, por eso se oponen, y a la sombra de la democracia intentan la dictadura blanda. El 7 de julio serán los únicos derrotados. Cualquiera fuera el resultado, ganará el país. Volveremos a respirar en la ley. Es la única salida. 1963. El general Onganía partió hacia Estados Unidos el 23 de febrero. Pocos días después fue condecorado por el presidente Kennedy por defender la Constitución argentina. El 10 de marzo, la Unión Cívica Radical del Pueblo proclamó a Arturo Humberto Illia como candidato a presidente. La frase en la que se basó su campaña fue: Illia le da una mano limpia, dele la suya. Fue una campaña muy linda porque fue muy austera. La propaganda más intensa la hacíamos nosotros con unos carteles que teníamos que Illia decía, levantaba la mano, decía, ofrezco una mano limpia al pueblo. Ricardo Illia. No teníamos nada para hacer la campaña. Secretario general de la presidencia. Se hizo una campaña con el esfuerzo individual, porque siempre de los grandes políticos
Lo más importante es hablar al oído, mirar a la gente a la cara, hablarle y decirle lo que uno piensa y escuchar para lo que piensa el amigo político y coordinar, estar de acuerdo, que de la reunión salga satisfecho, no dar órdenes ni querer imponer ideas ni hacer oratoria. 2 días después, la mayoría de los partidos políticos firmaron el Acta de Coincidencia Nacional, en el que subrayaban que para la plena vigencia de la democracia representativa era indispensable la libre expresión de la voluntad popular por medio del sufragio universal, secreto y obligatorio, resguardando por normas legales su pureza y autenticidad. Por eso lo imposible es pensar que todavía se quiere orientar a la opinión pública de la República en esta actitud progresista que tiene el país, en esta actitud revolucionaria, en esta actitud dinámica de la población argentina, que quieran volver otra vez. Algunas veces la crítica extraviada, que con el sofisma profesional debilita el cerebro y anestesia el discernimiento, volviendo otra vez a cosas superadas acá en el país, tratando de ponerlo a la población, que en esta población que tiene el sentido de solidaridad social, a esta población que se va acercando, haciendo todo lo posible para que este hecho, que será el único hecho real, que pueda construir una Argentina próspera, donde podamos solucionar los problemas efectivos que se han enunciado desde esta tribuna, en este lugar y en otras partes del país, para que no se produzca esta comunión del pueblo, sino siempre atisbando la desaprensión de la población, siempre tratando de presentarle problemas con distorsión de la verdad, no hablando de su origen, no diciéndole al pueblo lo que pasa realmente en la República. Y yo digo que estoy muy tranquilo, que esa clase de prédica, por más que disponga de mucho dinero, por más que defienda muchos privilegios, en todos los órdenes, en todos los niveles, yo tengo la seguridad que no han comprendido y no saben que es el pueblo argentino, que eso es una falta de respeto al pueblo argentino y a su capacidad de querer mostrarle al pueblo cosas que no existen o deformarle la verdad. El ministro del Interior de José María Guido, el general Osiris Villegas, se encargó de borrar cualquier señal peronista de la elección. Primero, desarmó el frente electoral que desde Madrid auspiciaba Juan Domingo Perón con Vicente Solano Lima como candidato a presidente. Luego, la orden desde el exilio fue para Raúl Matera, integrar la fórmula de la democracia cristiana. Pero el 3 de julio apareció un decreto para abortar el plan. El propósito rector que ha movido al actual gobierno a convocar al pueblo para el próximo acto electoral ha sido la honesta y sana intención de lograr la recuperación institucional y el reencuentro nacional, ofreciendo las garantías suficientes para impedir el retorno al régimen totalitario peronista. ¡Compañeros trabajadores! Entonces el justicialismo llamó a votar en blanco, mientras en algunos distritos defendió la abstención. Ese lenguaje sobrio, ese lenguaje sencillo, honrado, pero que es un lenguaje de la verdad, donde podemos hacer y comprometernos todos a proseguir trabajando de esta manera, y verán ustedes como el problema de los trabajadores, y a los cuales el salario no les alcanza todavía para una vida digna, y el problema de la inflación que golpea a todas las fuerzas del país, y el problema de la falta de vivienda, como se dijo recién, o falta de asistencia médica en este gran conglomerado
Ya el Buenos Aires no se ha resuelto. Verán ustedes que de esta manera, que es la única manera, cómo vamos a ir gradualmente dándole la solución anhelada. No puede haber impaciencias. La construcción tiene que ser continuada y tiene que ser permanente. Cuando se toma un camino y se está seguro que ese es el camino, a no desandarlo y a no buscar atajos. La libertad, el cumplimiento de la ley, la sensación de responsabilidad de cada mujer y de cada hombre argentino labran anchas rutas donde todos podemos caminar cómodos al servicio de los mejores intereses de la comunidad. El primer lugar fue para la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia, Carlos Perete, con 2.441.064 votos. Después aparecieron los votos en blanco, con 1.827.464. Y tercera fue la fórmula de la intransigencia, Oscar Allende, Celestino Gelsi, con 1.593.992. Hemos tenido dificultades y las tenemos actualmente, porque el petróleo insuma muchos capitales y, como les digo, es un problema altamente tecnificado. Hemos incorporado a todos los técnicos argentinos de buena voluntad que han querido acompañarnos en esta tarea. Estamos formando escuelas para que a su vez nuevos técnicos y juventudes argentinas tengan la oportunidad de trabajar con nosotros. Y al mismo tiempo se han formado en el país muchas empresas ya con capitales argentinos o con capitales mixtos que se presentan a las licitaciones de perforación de YPF. El cuarto puesto fue para la Unión del Pueblo Argentino, UDELPA, que candidateaba al general Aramburu. Sacaron 726.861 votos. Quintos, los demócratas progresistas, con 619.481. Al día siguiente, Osiris Villegas hizo una lectura muy particular del comicio y estuvo demasiado lejos de acertar con sus predicciones políticas. Esta fue una aplastante derrota electoral del peronismo, y agregó que el justicialismo había desaparecido de la escena nacional. Los números le daban la espalda al ministro. En blanco hubo cerca de 1.500.000 votos y casi 1 millón más entre abstenciones y nulos. El mensaje del justicialismo había quedado en las urnas y el blanquismo, como se lo denominaba entonces, había vuelto a ser el gran protagonista de una elección. Era natural que si hablábamos del desarrollo argentino, lo previo era que tuviéramos un plan nacional de desarrollo. Nunca puedo explicarme cómo los hombres de nuestra patria han podido hablar de desarrollo agropecuario o de la explotación del subsuelo de nuestro país o del incremento de nuestras industrias fundamentales si no habían previamente estructurado un plan que, como muy bien lo dijo el señor presidente de la Federación Agraria Argentina, nadie está apartado en el país en un sector. Todos vivimos en la República y formamos una unidad. Y si el plan no contempla el desarrollo armónico de la República en sus distintos aspectos, tengan ustedes la seguridad de que estamos avanzando a tientas y no avanzando con verdad y avanzando con seguridad. El 12 de octubre de 1963, Arturo Illia asumió la presidencia de la Nación. Arrancaba la segunda democracia debilitada por la proscripción de la mayoría en una Argentina posperonista que era absolutamente indescifrable. RA, Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina, transmite juntamente con la Cadena Nacional de Radiodifusión
una red de canales de televisión y las estaciones CX14 Radio El Espectador, CX18 Radio Sport, CX20 Radio Monte Carlo y CW1 Radio Colonia de la República Oriental del Uruguay. Esta transmisión especial se realiza directamente desde el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, escenario hoy de un hecho memorable en la historia institucional del país, el retorno a la vida constitucional de la República, señalado por el juramento que han de prestar ante la Asamblea Legislativa el nuevo presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Ilía, y el nuevo vicepresidente, doctor Carlos Humberto Perete. Pero esta vez, el nuevo intento por recuperar las instituciones después de la cuarta interrupción militar de un gobierno constitucional en menos de 3 décadas del siglo XX, estaba herido de muerte mucho antes de nacer. Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. 1963. El complejo tablero en el que se jugaba la Guerra Fría era cada vez más confuso. Fidel Castro visitó Moscú por primera vez el 27 de abril. El 3 de junio murió a los 81 años Angelo Giuseppe Roncalli, Juan 23, el hombre que pintaba para ser garante de la paz. Y 23 días después, John Fitzgerald Kennedy llegaba a Berlín de la mano de una histórica frase. 2,000 years ago, hace 2000 años, the proudest boast was, la frase más orgullosa del mundo era: somos ciudadanos romanos. Today, hoy en el mundo libre, in the world of freedom, la frase más orgullosa the proudest boast is, soy being ein Berliner. un berlinés. Rusia había transformado a la Tereshkova en la primera mujer que realizó un vuelo espacial, y el 28 de agosto, Martin Luther King reunió a más de 200.000 personas en Washington para gritar que soñaba con un mundo distinto. El robo del siglo desvalijó al tren de Glasgow. Boca perdió la final de la Libertadores con el Santos de Pelé y murió el Gorrión de París. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. 1963. En Argentina, el año había comenzado con una terrible sequía en toda la región pampeana. La falta de lluvias hasta fines de febrero frenó las cosechas y trajo pérdidas millonarias a todo el agro. En febrero, la nafta aumentó 1 peso y el litro pasó a costar 11. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro. 1963. Cortázar seguía sorprendiendo al planeta literario con la reciente publicación de Rayuela. En donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba
ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. 1963. Un médico nacido en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto de 1900, se hizo cargo del destino político de la Argentina. Llevaba 3 décadas en Córdoba. En Cruz del Eje había instalado su consultorio y trabajaba para los ferrocarriles. Su carrera política lo había llevado primero a convertirse en legislador provincial, luego en diputado nacional y más tarde en vicegobernador cordobés. Hemos tenido dificultades y las tenemos actualmente, porque el petróleo insuma muchos capitales y, como les digo, es un problema altamente tecnificado. Hemos incorporado a todos los técnicos argentinos de buena voluntad que han querido acompañarnos en esta tarea. Estamos formando escuelas para que a su vez nuevos técnicos y juventudes argentinas tengan la oportunidad de trabajar con nosotros. Y al mismo tiempo se han formado en el país muchas empresas ya con capitales argentinos o con capitales mixtos que se presentan a las licitaciones de perforación de YPF y le estamos dando a la industria nacional un verdadero desarrollo. 1963. ¿Qué país recibió el gobierno de Ilia? Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con nuestros proveedores, con déficits crónicos en nuestro presupuesto nacional, con un tesoro de la República, no diré yo magro, sino en quebranto, con compromisos con el exterior, sin tener las divisas suficientes para poder cumplir con esos compromisos, y porque teníamos, como ya voy a enunciar después, una balanza negativa en nuestro fondo de divisas de más de 400 millones de dólares en nuestro Banco Central. García Tudero. Había depresión, había una muy alta inflación, había crecido la deuda externa, el empleo estaba muy bajo, teníamos desempleo, las cajas de jubilaciones estaban desfinanciadas y los ingresos del Tesoro estaban sumamente caídos por gran cantidad de leyes que había aprobado el gobierno del doctor Guido y Frondizi, eliminando recursos del Estado. Por ejemplo, aquel que depositaba por 24 horas en el banco hipotecario una suma de dinero podía deducirla totalmente del impuesto a la renta. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país? Para impulsar la industria, que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad, para tratar de que el campo produjera más, sino comprometernos a elaborar este plan y a decirles que si bien teníamos que emitir y no teníamos otro camino, en ese primer momento y en ese instante, la emisión sería suficientemente razonada para cumplir los compromisos ineludibles y que inmediatamente pudiéramos haber incrementado y aumentado la producción general del país, estábamos entonces en condiciones de trazar un nuevo plan financiero para contener la inflación. Funes en 750. El doctor Arturo Humberto Ilia, elegido presidente de la Nación por supremo mandato del pueblo, jura acatamiento a la Constitución y las leyes y dirige su primer mensaje. En 2 años y medio de gobierno, la suma de aciertos de Ilia lo condenó al golpe de Estado, a una velocidad que estaba muy lejos de asemejarse al paso de la tortuga.
se puso cara a cara con los laboratorios multinacionales, creó el salario mínimo vital y móvil y la educación terminó llevándose el 23% del presupuesto nacional. En Leones se celebra la gran fiesta del agro argentino. Asiste el presidente de la Nación, que es recibido con las distinciones y el respeto debidos a su investidura. Dice el doctor Ilias: nosotros sí queremos una democracia. No queremos una democracia a la defensiva. No queremos una democracia que aguante golpes. Queremos una democracia militante. Logró que Naciones Unidas aceptara en diciembre del 65 la resolución que hasta hoy invita sin suerte a negociar a los ingleses por Malvinas y fundamentalmente enfrentó a las corporaciones petroleras anulando las concesiones frondicistas. Plaza Winkle, Río Negro. El presidente de la República, doctor Ilia, es recibido por las altas autoridades de la provincia en la escala aérea hacia los yacimientos de Colonia Catriel, cuya importancia productiva puede inferirse de estadísticas matemáticamente calculadas. El gran problema de don Arturo no era la velocidad. En realidad, lo que le preocupaba al poder con mayúsculas era la dirección de su gobierno. La producción de petróleo, a pesar de lo que se dijo, aumentó. Luis Caero, del año 62, secretario privado de Ilia, de 15.000 millones a 16.500 millones metros cúbicos. Diga, se hizo toda una farsa, porque los intereses acá se conjugaron, los intereses económicos de los exportadores cereales, los medicamentos, todos ellos, en la cual tuvo gran participación el señor Alzogaray, que es el que lo impulsó al hermano que era Julio Alzogaray en darle golpe. Él tuvo una gran participación en todo eso. Pero por encima del valor que tuvo Ilia para pelear con enemigos que lo doblaban en tamaño y en poder de fuego, uno de los grandes fantasmas de su gestión operó desde adentro, desde el mismísimo 12 de octubre del 63 hasta el tristemente célebre 28 de junio del 66. 28 de junio del 66. Ilia nunca pudo terminar con el nido antiperonista que dirigía desde la Cancillería Miguel Ángel Zavala Ortiz, un ex integrante de los comandos civiles en el bombardeo a Plaza de Mayo de junio del 55 y el único ministro de Relaciones Exteriores que tuvo el gobierno de Ilia. El día de su asunción nacieron los primeros choques con la mayoría silenciada. El pueblo reunido expresa actitudes propias del eterno fuego de la política. Una mayoría reclama paz, honradez, franqueza, libertad, democracia real, efectiva. Es el pueblo que quiere construir, recuperar el terreno perdido. Por otra parte, una minoría resentida que aplica el desorden por sistema y la violencia por instrumento pretende alterar el orden. Se enarbolan las insignias y los símbolos que repudian los pueblos libres y se ofrece el penoso espectáculo de la discordia que destruye. Era inimaginable un final feliz en aquella Argentina tan permeable a los golpes militares para un gobierno capaz de enfrentar a tantas corporaciones juntas con la mayoría del pueblo proscripta. Yo le encargué a dos coroneles amigos, Taborda y el coronel Toledo, Ricardo Ilia, que me hicieran investigar cuál era la situación, secretario general de la presidencia, del ejército en la capital y en el Gran Buenos Aires. A los 43 días vinieron y Taborda me trajo el resumen de las consultas. El 85% de los oficiales del ejército estaban en contra del golpe. El 10% no opinaba y el 5% estaba por el golpe. En este 5% estaba íntegro el grupo de caballería. Todos estos capítulos de la historia argentina del siglo XX estarán en la segunda parte de Arturo Humberto Ilia, el hombre que hizo más de lo que dice la historia y mucho menos de lo que soñó. El hombre que fue traicionado por el general Onganía. Con un brillo acorde con la trascendencia del acontecimiento, se realizaron los actos a los que asistieron las más altas autoridades nacionales, encabezadas por el teniente general Juan Carlos Onganía.
Bendecidas las instalaciones por el cardenal Cayano, estas fueron inauguradas oficialmente por el general Teglia, secretario de Comunicaciones. Desde el Vaticano, Pablo VI bendijo al pueblo argentino y tras su fraternal mensaje, el presidente Onganía exaltó el gesto del Santo Padre. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.